Muy bien, amigos, 14 horas 24 minutos, estamos en vivo y estamos muy contentos porque estamos recibiendo una muy grata visita en los estudios de Gomidas. En el marco del Día del Padre, recibimos a una de las hijas de un gran padre, que fue el señor Rubén Apramián. Está con nosotros Alicia Apramián. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, buen día a ustedes, a todos los colaboradores que están acá en la radio, y buen día a toda la audiencia radial y a la, no sé cómo se le dice, pero las que están en internet, en YouTube, mirando como me suele pasar a mí los fines de semana. A los televidentes. Sí. Hablábamos de, sos la hija de una persona que ha trascendido dentro de la comunidad armenia, y no solamente dentro de la comunidad armenia, sino que dentro del Uruguay. Es una persona sumamente reconocida, tu padre, y tu padre era nada más ni nada menos que Rubén Apramián. Sí, bueno, era mi papá y el papá de Daniel, mi hermano, y bueno, la verdad que nosotros, primero hablando como hijos, yo y mi hermano no tenemos más que palabras de orgullo, y siempre nos hace un sentimiento muy grande y mucho dolor, pero orgullos del padre que tuvimos y cómo actuó él hacia toda la colectividad, ¿no? Y antes que todo quería comentar que mi papá no hubiera llegado, ni hubiera sido quien era si no fuera por mi madre. O sea, tuvo el apoyo, el acompañamiento siempre de mi mamá, que si no fuera por esa mujer que estaba al lado de él, apoyando, incentivando, dándole ideas, a veces enojada por las ideas que tenía o los proyectos tan grandes, igual ella estuvo ahí. Entonces, gracias también, como el dicho dice, Se siempre cumplió atrás, la premisa, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y ella en el tema, en silencio, callada, a un costado, siempre estuvo atrás. Y bueno, y el trabajo que hicieron ellos dos, está el resultado que somos yo y mi hermano, y todo lo que dejó. Pero hablando ahora, saliendo del tema personal, a nivel de la comunidad y del país, ¿no? Fue un hombre que empezó de nada, absolutamente de nada, con sus padres escapándose del genocidio. Llegaron todos de Bursá, era la región de donde eran mis abuelos paternos, en sí de un pueblo llamado Muratzá, que era al borde de un río que desapareció totalmente. Mis abuelos nunca, ni de maternos ni paternos, me hablaron de las cosas del genocidio porque lo tenían muy adentro, y me pongo sensible porque quizás hubiera sido bueno, pero por suerte, aunque ellos no me hablaron, uno sabía, y toda mi niñez y adolescencia fue al club. Y con eso alcanzó para saber mucho más. Sí, seguramente queriéndose superar para no volver a repetir lo que vivieron sus padres o lo que mismo vivió él capaz de chico. Nunca superaron, los viejos de antes no se supera esos dolores, y no quisieron fomentarle a sus nietos ni a sus hijos ese dolor tan me parece grande. Que el punto es ese. No transmitir haber dolor. Transmitido un hecho tan traumático. Bueno, en toda la familia sucedió porque... Sí. Nosotros, por ejemplo, yo tercera generación, ignoramos las cosas por las que atravesaron nuestros abuelos, tíos abuelos. Nunca han querido contar porque evidentemente ha sido tan traumático y tan difícil de comentar que inclusive que capaz que al contarlo no lo hubiesen creído, los disparates que tuvieron que vivir, que tuvieron que atravesar, y que hasta el día de hoy el gobierno que lo llevó a cabo lo sigue negando, que también esa es una realidad. Mira, lo que yo más siento que me dejó todos esos que vivieron es hacer lo que yo veía que hacían mis abuelos, mi papá, mi mamá, es sentarme, poner música armenia y con la mano y sentirlo. Eso ya es lo que dejaron. Sin decir palabras, dejaron eso. Y el saber que somos armenios. No importa dónde naciste, somos armenios a través de un montón de características que tenemos, y eso fue lo que nos dejaron, sin decirnos las cosas malas que dejaron, y el hecho de no decir tanto y callarlo y perdonar y seguir ayuda a que tengamos hoy un Estado diferente, que el armenio tenga una cultura diferente, no de guerra ni de pelea, sino de paz, de recomenzar.
de perdonar y seguir adelante sin olvidar, por supuesto, porque si nos olvidamos nos va a pasar lo que nos está pasando, volver a vivirlo, que lo vivimos ya varias veces, ¿no? En el caso particular de tu papá, es una situación muy especial, que nunca olvidó sus orígenes. No. A lo largo de los años puede suceder que eso quede a un costado o no se mencione en diferentes personalidades de nuestra comunidad, en todo el mundo, pero tu papá fue una persona que siempre ha mantenido esas raíces. Sí. Siempre le gustaba decir que era armenio, Sí. bueno, al punto de que en la puerta del negocio de ustedes siempre hay una bandera, yo digo bandera de ceremonia, porque es como una bandera de ceremonia en la que hay en los actos, ¿viste? Sí. Y bueno, siempre hay una bandera ahí como que diciendo nosotros somos armenios. Es como un orgullo muy grande que él ha tenido siempre a lo largo de su vida. Sí. Él, mira, cuando empezó en la empresa, primero se llamaba Rubén Repuestos y después dijo yo soy armenio y acá todo el mundo tiene que saber que somos armenios. Y muchos le dijeron es difícil la pronunciación. No me importa. Como todo el mundo podía decir en aquel momento Angenscheid. Siempre Claro. ponía el ejemplo. Que digan a Pramián y que sepan que yo soy armenio. Y ahí fue. Y es más, mira, acá tengo anotado, en el 14 fue, sí, él fue el primer ciudadano uruguayo, ciudadano uruguayo en tener la ciudadanía armenia, que se la entregó la ministra de la diáspora en ese momento. Y él decía, esto es más de lo que yo siento que soy. Y siempre dijo, yo nací armenio y voy a morir armenio. Fue tal cual. Su velatorio en la iglesia armenia, la misa en armenio, la bandera armenia. O sea, era algo que, no sé, ya venía de antes, es un sentimiento y que lo fue dejando en mí, en mi hermano. Y hasta el día de hoy tenemos canchas que el club fue varias veces en Maldonado, que hay un campo deportivo. El campo se llama Pramián y vos ves y está la bandera de Uruguay y la de Armenia. Sí. O sea, es algo que pasa por encima de todo. Hay ciertos valores que se mantienen y que tienen que estar y no pasa por nada. O sea, que puede haber un lapso o problemas que van cambiando, pero como dice mi hijo menor Aram, el bichito está. En algún momento sale, en otros vuelve. Pero yo siempre digo a todos los armenios, en algún momento salta la armenidad. Porque por algo y por miles de años seguimos existiendo hasta el día de hoy. Las que estamos viviendo, las que nos hicieron pasar y no desaparecemos como varios pueblos que desaparecieron. Somos una de las culturas más antiguas del mundo. O sea, yo a veces digo a los armenios, cuando dicen yo soy armenio, entiendan el orgullo de más de 5.000 años. Una tierra que es nada, en una zona de culturas totalmente diferentes, sí, con otro interés, y seguimos y aguantamos. A pesar incluso que en la interna está complicada, pero seguimos. eso pasa en todos lados. Y en la diáspora, en el mundo, los armenios en el mundo seguimos. Entonces digo, ¿qué tenemos? La verdad, no sé, porque esto corre antes de que existiera la religión, pero seguimos. Y no tengo duda que vamos a seguir, por lo menos en mi parte, en mi familia, es seguir inculcando lo que nos dijeron. Así sea poniendo una bandera en cualquier lado, ya eso ya es un montón hoy en día. Daniel, en un negocio, tu hermano, en una hace cancha. pocos años también recibió la ciudadanía. También, Me consta, sí. recibió la Y ciudadanía. yo la acabo de recibir hace unos días. También. Y Dani creo que hace un par de años Daniel atrás. fue uno de los primeros. Es más, y Daniel, mi hermano, el armenio que él habla es un armenio perfecto, que lo fue perfeccionando, estudiando Porque la tomó clases, etimología. a mí me consta. Sí. A mí me consta. Y la historia que él sabe de armenio, o sea, él es muy estudioso de ese tema, le interesa Autodidacta. mucho. Sí, porque ¿de dónde vas a aprender? Sabe el inglés perfecto, entonces muchos libros en inglés y él hace traducciones y lo va leyendo. Pero Durante bueno, muchos años acá en Uruguay la comunidad armenia tuvo presencia, digamos, formal, gente que ha venido, que Sí. Uruguay ha sido el lugar que los recibió y donde pudieron desarrollar sus vidas,
pero en el caso particular de tu padre, tuvo la responsabilidad de ser cónsul honorario, cuando en Uruguay no había un consulado, una embajada oficialmente del Uruguay, cosa que ahora sí hay, las dos. Él fue cónsul honorario de la República de Armenia en Uruguay. ¿Cómo le llega? ¿Cómo se atravesó todo ese proceso? ¿Cómo le llegó? ¿Cómo sucedió todo eso? En aquel momento Armenia había salido al mundo, salió del sistema soviético y había llegado la democracia y tenía que empezar a tener relaciones diplomáticas en el mundo. Y recién comenzaba, ni siquiera existía una carrera. Entonces se trató de poner en varios países del mundo donde hubiera comunidad armenia cónsules honorarios. Honorarios significa ni de carrera ni como empleados del gobierno. Y se empezó a ver en cada comunidad, a través incluso de las iglesias, que era lo que sí tenía representantes en el mundo entero, a ver de poner gente para que trabajara el comienzo de un trabajo diplomático. Y en Uruguay hablaron con el Serpazán, que hasta el día de hoy es el mismo del Serpazán, Aukeleyan, que él siempre estuvo al lado de mi papá, siempre, la mano derecha, y se habló con toda la comunidad. Todas las instituciones, sin que mi padre supiera hasta ese momento, Serpazán y todas las instituciones armenias de todas las regionales, políticas, culturales, a hablar entre varias personalidades armenias, uruguayas, que tuvieran acceso a todo lo que es empresarios, políticos, todo que sea Uruguay, ¿sí? Y entre todos dieron la conformidad de que fuera mi papá. Y le consultaron, y él, después de consultarlo a la familia, porque eso suponía dejar de lado y tener mucho tiempo dedicado a eso y dejar a la familia y la empresa. Y él no lo dudó, dependía de la decisión familiar. Y la familia, un orgullo tremendo, y bueno, fue tal cual el trabajo, ¿no? O sea, él no era diplomático, no tenía ninguna carrera profesional más que la empresa, y él lo único que hacía era ayudar a los armenios. También a uruguayos, por supuesto, ¿no? Pero siempre estuvo en eso. Y bueno, continuó haciendo el trabajo, pero a otro nivel. O sea, ya empezó, incluso no habían casi cónsules honorarios y no se entendía mucho bien el tema de qué era. Ahí no había ningún interés económico, menos lo entendían. Era un interés solamente de empezar a poner a Armenia en el circuito de política y diplomática en cada país. Y bueno, ahí fue que empezó a hacer todas las reuniones con embajadores, con diplomáticos, con políticos, todo para empezar a hacer conocer lo que era Armenia hoy. Y dado que era perteneciente a la comunidad armenia, no fue solo el trabajo con la parte internacional, sino que él hizo el trabajo. A veces decían, los almuerzos de Rubén fueron los almuerzos donde empezó a unir a la comunidad. La comunidad estaba, todos sabemos muy bien, separada totalmente, ¿tá? Y él comenzó con los directivos a tener unos almuerzos con uno, con otro, a juntarlos ahí. Y ahí de a poco es increíble cómo después incluso muchos campeonatos deportivos, actos culturales se empezaron a hacer juntos. Pero en realidad el consulado honorario empezó a unir a la comunidad armenia del Uruguay. Eso fue un trabajo que él siempre se sintió más orgulloso y dijo, tenemos que estar unidos. Y empezó a unir, la comunidad empezó a unirse allí mismo. Y bueno, siguió el trabajo, todo en la parte política, diplomática. No hubo un presidente desde que él fue cónsul honorario, que no haya estado en reunión con mi papá varias veces. Incluso, bueno, el acto que hubo una vez en el Parlamento, donde estuvieron los 4 expresidentes de Uruguay. Sí, para el centenario del genocidio fue. Los 4 fueron... el 2015. Sí, fueron reunidos con mi papá varias veces, o sea... Y todos sabían del trabajo de Uruguay, y cuando alguien hablaba diplomáticamente Armenia, Uruguay, Rubén, Apramián. Entonces, el trabajo de él era ese, hacer conocer a Armenia en todos los ámbitos y que la colectividad siguiera un trabajo después unida. ¿Algún hecho histórico que recuerdes que él haya vivido como cónsul, que digas, wow, mirá, ¿qué pasó? ¿Hasta dónde llegó? ¿O esto le pasó? Bueno, esto de reunirse con expresidentes, tener charlas con todos los presidentes, es algo... Él cuando vio todos los problemas de Garapaj, dijo, yo estuve con todos ellos. Todos los
todos los expresidentes o diputados, todos los que están ahora presos políticos, sí. Presos políticos estuvieron reunidos con mi papá cuando vinieron a Uruguay y reuniones con él. Entonces, el VEAPAR, tener al VEAPAR sentado un sábado de mañana desayunando en el Hotel VEAPAR, hablándole de cosas referentes de la iglesia, ¿me entendés? O sea, pero para él, ínfima que sea la reunión o quien fuera, para él era súper importante. Él se emocionaba solamente cuando iban los niños del colegio al consulado. No importa el rango político o el rango que tuviese. El hecho era que fuera armenio. Claro. Venía una época cuando existía el Ministerio de la Diáspora, mandaba siempre cantantes o artistas armenios para hacer conocer a la diáspora armenia, que conocieran bien exacto nuestra cultura, nuestra música, todo. Y todos los cantantes que venían, él los trataba como si fueran de la familia y el servicio, porque era él, y los quería hacer conocer en todos lados, y no solo a los armenios, a los uruguayos, porque el armenio ya conoce, pero había que hacer conocer es al uruguayo. Entonces, para él no había algo más importante que otra cosa. Todos tenían el mismo lugar. Y así como se sentaba a hablar con los chicos de colegio, se sentaba a hablar con el presidente. Y creo que eso es lo que hacía que la gente entendiera lo que era él y cómo llegaba, que era una persona humilde. Y lo que era estaba a la vista. Los intereses estaban a la vista. Y la ayuda la daba a todo. Bueno, como sigue trabajando ahora él. La empresa también, sí. Años después te tocó a ti asumir este rol que te llega. ¿Lo tomás lo voy a tomar como un legado o lo asumiste diciendo yo quiero esto, yo quiero ser cónsul, o no te quedó de otra? No, fue el mismo camino que vivió mi papá. O sea, tuvo que reunirse la comunidad armenia con Serpazán y hubieron también varios nombres junto con el mío, porque mi padre renunció por una cuestión ya de tiempo y de edad y ya estaba viviendo en Maldonado y también toda la comunidad, las instituciones armenias tuvieron que hacer una carta comunicando a la Cancillería de quién quería que fuera cónsul honorario, y quedé yo. O sea, no fue por elección propia, ni por mandato, ni por legado, ni por solicitud. No, fue por elección de la comunidad armenia y del gobierno de Armenia. O sea, entre la comunidad y el gobierno deciden quién sigue. Y bueno, yo seguí el trabajo, tenía claro, yo tenía también contacto con toda la comunidad, de todos los sectores, y por suerte el trabajo fue llegando a su límite, porque llegó gente ya que se dedica a eso, como está la embajadora de hoy y la cónsul, ¿no? ¿Consultabas con tu papá cuando eras cónsul? Siempre. ¿Le pedías consejos o qué, no sé? Siempre, no solo a mi papá, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, sobre todo en trabajos más bien culturales o de escritos o de historia, era mi hermano, y con mis hijos siempre. Siempre mis hijos estuvieron al tanto qué había que hacer, qué les parecía, y consultaba con ellos qué pensaban, qué opinaban. Que esa es una manera indirecta de también meterle la armenidad dentro y hacerlos sentirse parte del trabajo, ¿no? Y siempre la opinión de alguien más joven o que está metido en otros ámbitos siempre ayuda, porque la idea también es acercarte a la gente, todos. A todos, exacto. Sí. ¿Mantenés vínculo con la cónsul y con la embajadora? Sí. La embajadora, Mariam, cuando llegó a hacer de cero todo, a buscar una casa, a buscar una oficina, a empezar a hacer los datos de Cancillería, y trabajó en mi oficina. Estuvo como 3-4 meses trabajando allí, buscando dónde iba a hacer la instalación de la embajada. O sea, el trabajo que me correspondía como cónsul, pero no era para mí un trabajo, era mi obligación y lo hacía con gusto porque era armenia, no se me ocurría no hacerlo. María me estuvo yendo y viniendo, pobre, del hotel al trabajo, todo en una camioneta Fiorino de la empresa a veces. Y no se, diría el dicho, no se le cayó ningún anillo. Es una embajadora tremendamente humilde, ubicada con su trabajo y realmente impresionante. Para la edad que tiene y la capacidad que tiene. Profesional. Joven, profesional
Y muy bien, o sea, a mí yo quedé sorprendida, eso que conocí varios embajadores. Y bueno, y después llegó cónsul Gohar, que también hace... No soy yo quien tiene que decir si es excelente o no trabajo, porque yo no soy diplomática de carrera, simplemente como una armenia viéndolo de afuera, está marchando. Y a nivel diplomático, con quien hables, todo el mundo las conoce. O sea, que la idea es el trabajo de hacer conocer a Armenia, ¿no? Pero muy bien. ¿Cómo recordás a tu papá? Si la persona que no lo conoce, que nunca lo vio, ¿qué podés decir de tu papá? ¿Cómo lo recordás? Mehkera vormeraf. Tershat paneronir en el Ushat, chapenabele. Bien, o sea, mira, el día que falleció, cuando volvimos del cementerio, volví a mi casa y lo único que me veía era bailando a mi papá armenio con su hermano, con sus primos, con sus amigos. Qué mejor. Entonces dije, está feliz bailando con todos los amigos y la familia de él. Y pero no lo siento que no está, y ese es realmente el legado de alguien cuando fallece, que no lo sentí. No que sienta la ausencia. No, sigue siempre en la memoria de todos, en el trabajo. O sea, no seríamos lo que somos nosotros sin el trabajo de él en conjunto con mi madre, ni la empresa. El día del velorio, yo no podía creer la cantidad de gente que vino solamente a contarme cómo mi padre los había ayudado a nivel económico para poner algo para su familia o para avanzar todo. Y todo lo mismo. Y yo dije, a pesar de todas las puñaladas, porque las recibís, cuanto más alto estás, sí. más. Él lo que aprendió de esas puñaladas, que fueron lo que lo ayudaron a seguir más, fue decir, por algo lo habrán hecho, algo aprenderán, y yo no voy a dejar de seguir, voy a perdonar y seguir ayudando. Y fue lo que hizo hasta último momento, ayudando a la colectividad. O sea, y eso es lo que me queda. Recuerdo que él trabajó primero la familia, su esposa, sus hijos, y después la armenidad. Y eso es lo que queda. Y siempre digo, cuando uno llega en los últimos días, uno cuando está ahí en el lecho, no va a pensar qué tiene, qué no tiene. Piensa en sus actos y a quién quiere estar y lo bien que le hizo a alguien, y quizás en pedir disculpas porque no somos perfectos. Y pienso que fue así. Y hoy lo recuerdo como una persona que dejó mucho, y mucho de bien, de padre, que, ojo, es padre, hombre masculino. Y muchas veces un padre hace de madre, o de tío, o de hermano, de amigo. Y las madres también hacemos de padre, claro. O sea, todos asumimos el rol de varios lugares frente a los hijos. A veces sos amigo, a veces sos padre, a veces sos madre de tus propios hijos. Y el rol que tuvo él fue dejarnos esa enseñanza de estar para ayudar al prójimo, para tu familia, sin perder la esencia tuya de la armenidad. Y por eso hoy uno está acá, por eso seguramente mis hijos también, yo les dije que me escuchen, y a la larga todo sale, como diría Aram, el bichito sale. Y la enseñanza que dejan los padres es con el ejemplo de actitudes, ¿no? Porque uno habla, pero las actitudes es lo que queda. Bueno, el acto de que yo hoy esté acá hablando de mi papá es una enseñanza que creo yo que va a quedar para mis hijos también. El hecho de estar acá y valorando al pasado, que es algo que hoy en día a veces se pierde, ¿no? El respeto por los mayores, por la experiencia de vida de los mayores, que se supone que con la edad pasas a ser más sabio, y los jóvenes tienen que escuchar. Hoy va cambiando. Es mutuo. Hay que escuchar a los más grandes y hay que escuchar a los más jóvenes. Claro, es mutuo. Es eso, o sea, el respeto por todos los seres humanos y el respeto de la esencia de donde venís. No en vano nuestros pasados pasaron las malas que pasaron, y algo tenemos que aprender de eso. Y bueno, aquí estamos quizás aún aprendiendo, y volviendo al tema de Armenia, estamos aprendiendo. Tenemos 30 y pico de años de democracia, no es nada. Y si uno compara países que tienen cientos de años de democracia, y Armenia, ¿dónde está hoy? Vemos que estamos muy bien, a pesar de muchos problemas, pero estamos aprendiendo. Y está. Nada más orgullo. Mi papá siempre decía, nunca hubiera imaginado una Armenia libre e independiente.
Y ni yo. Yo también fui de la época que Armenia vivíamos peleando en el club. No podíamos ni nombrar UJA, que hoy estaban hablando de UJA, de qué iba a ser. Ayer hablaban de que iba a ser reuniones en Armenia y todo. Ni UJA se decía. Entonces, este cambio para nosotros los armenios, los jóvenes, valórenlo. Ya tenemos una Armenia. Ya está Armenia. Vívanla, véanla, estén allá, vuelvan. Ya está. Ya no es necesario, a mi entender, no es fácil tener diáspora. Ya tenemos la Armenia, ya tenemos las tierras. El que pueda, vuelva. Y hoy en día que hay muchas más posibilidades, es mucho más fácil poder viajar. Gente grande, recién a los, 50 y pico de años, logra ir por primera vez a Armenia. Hoy en día, por suerte y gracias a Dios, hay gente joven que va cuando quiere. Ojo, no es fácil. No es fácil, pero hay más posibilidades. Pero hay los jóvenes, el 90% de los que se quedan a vivir allá es porque empezaron con Birthright o alguna otra, otro, ¿cómo se dice? Otra organización de eso. Vas por Minutemen, vas por Birthright, vas por lo que sea. Por un montón, pero por ahí se empieza. Y yo sé que no es fácil uno cambiar de país, todo, pero el que puede, ¿y dónde te vas a sentir bien? Donde el otro piensa como vos y siente como vos. Pero también está el hecho, son muchos años viviendo todos en diáspora, y un día cuando vino la ministra Geranush Agopian, le pregunté el problema de los matrimonios mixtos, ¿no? Y me dijo, ¿cuál es el problema? Y yo tendría 20 y poco de años, en su cabecita cerrada, no entendía y me dijo, todo lo mejor que nos puede pasar a los armenios es estar unidos con gente no armenia y de ellos aprender y eso mejor que tienen de la cultura armenia, meterlo en nuestra Armenia, en nuestro país, para superar nosotros. O sea, todas las uniones son bienvenidas, todas las culturas, todas otras educaciones, otras historias. Bueno, entonces es la idea a veces que estando en Armenia, que se junten todo tipo de nacionalidades y hacer crecer de vuelta toda la cultura nuestra, unida a todo lo que aprendamos de afuera, porque el mundo se está, como dice la palabra, globalización. Entonces, saquemos provecho de esa globalización, sin perder la esencia, ¿no? Algo pasa que tantos jóvenes que van se quieren quedar a vivir en Armenia. Algo hay. Algo hay. Capaz que es como dice Aram, que el bichito salta. Capaz que salta ahí más que en otros lados y bueno. Pregúntale a mi hija Florencia. Y bueno, yo por eso justamente te lo comentaba. Tenés un caso muy personal, y muy cercano. Yo nunca le dije a mi hija, andate a vivir a Armenia. Ella lo sintió y empezó cuidando perros en Gyumri. Y teniendo un ¿Y cuándo le tocó ir? ¿Y cuándo le tocó ir? Florencia, la peor época le tocó de la guerra. Y Florencia hablaba en los canales de televisión y en las radios hablando sobre la guerra de Armenia con Karabaj. La primera vez que fue en el 16, creo que fue, fue cuando fue el primer ataque de los 4 días de Tabush. Sí, y me acuerdo de mi papá rápido, urgente, hablando con Nino Boa y con las embajadas de Francia, Uruguay, Estados Unidos, del grupo que hay sobre el asunto de la guerra y sacar comunicados y todo. Y Florencia ya, o sea, y no se le ocurría. Y más, cuando yo le dije, Florencia, ya está la guerra, ¿qué pensás hacer? Con más razón me quedo ahora acá. Ahora no me voy a estar escapando en las malas. Y lo encontrás lógico, porque siendo hoy el Día del Padre, hay que entender que un hijo no es algo de una propiedad de uno. Uno tiene un hijo por elección y le tiene que dar las alas para que ese hijo viva su vida, no la vida del padre. Y ella tuvo las alas y elige estar en Armenia. Mañana no sé, pero es la idea que los hijos vuelen, dándole vos los valores básicos. Sí, obvio. Siempre uno está atrás, obviamente, no le soltás la mano, pero es la vida de ellos. Es así, tal cual. O sea, no le soltás la mano, pero tampoco le di nada que se manejara, porque el ser humano aprende, uno madura y crece con los golpes malos, no con los buenos.
generalmente, en un 99%, la madurez es a partir de golpes. El bebé como aprende a caminar después de caerse, claro. Y es así, y bueno, es hablando más en el Día del Padre, lo que refirió siendo mi padre para mí, para mi hermano, para la comunidad, y lo que uno piensa hoy en el Día del Padre, que todo ser humano, incluso uno sin tener hijos, a veces tiene que hacer de padre de alguien, ¿no? Claro. Y es eso, inculcar los valores. Y nosotros siendo armenios, esos valores de unidad y de vuelta. Arten mer Hayastan unik, Azadanga Hayastan unik, Veratarnak. En el 2020... Lo dejé sin palabras. Yo siempre me acuerdo en el 2020 cuando fue el estallido de la guerra, que hicimos un acto medio simbólico ahí en el Monumento a los Mártires, donde está la iglesia. Tu hija estaba allá y vos dijiste, yo no la voy a ir a buscar, porque ella quiere estar allá y eligió estar allá. No me voy a olvidar nunca. Y nosotros estábamos muy mal acá, y vos dijiste eso, y yo creo que a más de uno de los que estábamos escuchando, como que nos diste fundamentos muy bien argumentados de qué es lo que quiere cada uno para su vida. Sí. Entonces vos de repente teniendo la posibilidad de haberla ido a buscar o mandarla a traer, vos dijiste no, ella se quiere quedar allá. No, lógico, no, nunca se me... Ella se quiere quedar allá, dijiste vos. Si un padre hace eso con un hijo, es egoísmo por parte del padre, porque el padre, está bien, quiere tener al hijo acá sano, salvo y vivo. Claro. Y los nervios están de que sabés que está allá, no está sola, obviamente, no, pero claro. Yo recuerdo, había el día que estalló todo, había un acto armenio. Mi marido ese día tuvo un problema del corazón y estaba siendo estudiado en la Española, y había un acto armenio y yo estaba, creo que era con Benjamín Kemanian, no me acuerdo con qué, y le digo, mi hija me está diciendo que tiene ya pronta la mochila por si se tienen que ir a resguardar. Claro, se va a armar la guerra. Y yo lo único que me interesaba era que supieran acá que se iba a armar la guerra allá, y tenía el mismo nervio negro por mis hijas, por Miguel, pero a pelearla. O sea, somos armenios, se enfrenta, se va. Y si ella quería volver, era decisión de ella. Porque todo ser humano es un ente autónomo y decide vivir como vive. Y ya no era una niña tampoco, ¿no? Pero como madre, nunca se me ocurrió marcarles, sí aconsejar, pero primero la decisión va a ser de ellos. Por lo tanto, las consecuencias buenas y malas también las vivirán ellos, que es lo que están haciendo. Y ta. Bueno, se nos fue el programa. Sí, estaríamos 2 horas hablando. La verdad que sí, el objetivo era destacar un poco el rol que cumplió tu padre, recordarlo. Ya que estamos, porque ya que es el Día del Padre, estamos hablando del padre, hacemos el sorteo con Alicia. Vamos a darle a ella el privilegio de... Tenía los Jun para traer y los dejé en casa. Vamos a hacer... Alicia, saca el papel ganador. Sí. Está escrito con el nombre que aparece en Instagram. Digo, porque capaz que podés leer alguna... bueno, lo leemos nosotros si querés. Bueno. Salió el ganador. A ver. Ganadora. A ver. Florencia Cala 21. Es el alias. Es el alias, ahí está, por eso iba a decir, ahí es el alias que está en Instagram. Aprovechamos a Alicia para hacer el sorteo de la botella de vino del Día del Padre. Así que Florencia Cala 21 se ganó, va a elegir si tinto o blanco, y bueno, nos comunicaremos con ella. Siempre es muy lindo recibirte, por favor, hablar de tu papá. Me gusta mucho que hayas igualado la figura de tu padre con la de tu madre, te lo tengo que decir, me gusta muchísimo. Y también todos los que conocemos a tus hijos y a ustedes les guardamos un cariño muy pero muy especial. Para nosotros siempre es muy grato recibirlos, así que te agradecemos por haber venido al estudio, tomarte una gentileza el Día del Padre. Felicidades también para Miguel. Así que agradecemos a Facundo en la puesta en el aire. Ya llegó Gastón también, el otro operador de Radio Rural. Amaró en los controles del canal de YouTube. Nosotros nos reencontramos mañana a las 20 horas en un nuevo programa de Audición Armenia Gomidas con los clásicos de los lunes. Feliz domingo y muy feliz comienzo de semana. Bien, sí.